buenos días. Hoy vamos a hacer la presentación de Alejandro Volta, el creador de la pila voltaica, y unos conceptos claves que nos van a ayudar a recrearla en casero. Mi nombre es Javier Osvaldo Gulches Montañez, del programa de biología de la Universidad de Pamplona. La materia es biofísica. ¿Quién es Alejandro Volta? Alejandro Volta nació en 1745 en Italia. Revolucionó la ciencia de la electricidad. Fue un científico cuyo trabajo se centró en las bases para la electroquímica moderna. Es su invención de la primera batería eléctrica, transformando nuestra comprensión de energía, y allanó el camino para innumerables innovaciones tecnológicas que hoy en día conocemos. Su biografía temprana: educación clásica, formación inicial en el seminario católico, fue profesor en Pavia, cátedra de física de la Universidad de Pavia. Sus primeras investigaciones comenzaron de estudios sobre la electricidad en 1719. ¿Qué es la pila? La pila voltaica. La invención de la pila voltaica en 1800 marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Este dispositivo, el primer capaz de producir electricidad continua, desafió las comprensiones existentes sobre la naturaleza de la electricidad. Construida con discos alternados de cobre y zinc y separados por un electrolito. La pila proporcionó una fuente de energía constante que permitió a los científicos realizar experimentos fundamentales: electricidad continua, cambios de paradigma y una construcción simple. El voltaje es esencial para la generación y distribución de energía eléctrica, ya que determina la fuerza con la cual los electrones se mueven a través de conductores y componentes eléctricos. Diferencia potencial: se mide la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos, lo que determina la capacidad de fuentes para mover cargas eléctricas a través de circuitos. La unidad de volt, nombrado al honor de Alessandro Volta, el pionero de la electricidad. El volt es la unidad estándar que cuantifica la magnitud de los voltajes en sistemas eléctricos y electrónicos. El flujo de electrones: el voltaje impulsa el flujo de electrones creando corriente eléctrica que sirve como base para el funcionamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos, los que conocemos hoy en día, celulares, computadores. ¿Qué es la corriente eléctrica? Corriente eléctrica es el movimiento organizado de electrones que impulsan muchas innovaciones tecnológicas, diferenciándose principalmente en corriente continua y alterna. Electrones en movimiento: la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. La corriente continua: Volt se centró en las bases para distinguir entre corriente continua y corriente alterna. Y la innovación eléctrica: descubrimientos a la base de innumerables innovaciones tecnológicas. El circuito en serie es una configuración eléctrica fundamental, originalmente demostrando en la pila voltaica. Este concepto crucial de los sistemas eléctricos modernos. Los circuitos en serie encuentran aplicaciones en iluminación, electrónica y comunicaciones. La conexión secuencial, componentes de contactos uno tras otros, la base de la pila voltaica y aplicaciones modernas. Fuerza electromotriz:
Es la energía que impulsa la generación y conservación eléctrica presente en dispositivos como generadores y baterías. Los generadores, dispositivos que convierten energía mecánica en energía eléctrica de la FEM, y las baterías, dispositivos que almacenan energía química y la convierten en electricidad. Y la medición, se mide en voltios y representa la energía por unidad de carga. El diodo LED o diodo emisor de luz, representa su evolución de los principios de conducción eléctrica estableciendo por volta. Funcionamiento se basa en los descubrimientos fundamentales sobre el flujo de electrones y manipulación de corriente eléctrica. Los LEDs tienen aplicaciones ubicas en la iluminación moderna, pantallas electrónicas y sistemas de señalización. También está la conducción eléctrica, el flujo de electrones y la iluminación moderna. Reconocimientos y legados de Volta. Tuvo el reconocimiento de la medalla Copley, reconocimiento de la Royal Society, conde napoleónico, fue honores de Napoleón Bonaparte, y la unidad de voltaje, el volt en su honor. En esta parte vamos a los materiales que vamos a utilizar para recrear la pila voltaica, y materiales que podemos encontrar en la casa o en cualquier otro lado. Está el vinagre, actúa como electrolito permitiendo el flujo de iones. Arandelas de cobre, actúa como electrodo positivo, cátodo. El cobre se oxida fácilmente y acepta los electrones. En este caso vamos a utilizar 6 arandelas. La otra sería la arandela de zinc. Funciona como electrodo negativo, anodo. El zinc reacciona más fácilmente y libera los electrones. Igual vamos a necesitar 6. Trozos de cartón. Se utiliza como separadores correspondientes empapados con solución. En este caso sería el vinagre. Permite de iones entre los electrodos y evitan el contacto directo entre el cobre y el zinc. También vamos a utilizar 6. El cable caimán nos sirve para conectar eléctricamente los electrodos entre sí con el dispositivo que se requiere. En este caso sería el diodo LED, dispositivo que se muestra el funcionamiento de la pila. Aquí vamos a hacer el armado de la pila voltaica. El primer paso sería el cartón empapado en vinagre. El segundo, apilar los materiales. Entonces sería una arandela de zinc, una arandela de cobre, una arandela de zinc, cartón con vinagre y una arandela de cobre hasta formar una torre, que también vamos a hacer un pequeño soporte. Cable caimán con el diodo LED, cada patica, y la parte final con ayuda de un soporte que vamos a recrear más adelante. Recrearemos una torre, y en ese caso, si lo hacemos correctamente, el diodo LED va a encender. En este caso tiene que estar encendido 15 segundos. Buenas tardes, hoy vamos a hacer el procedimiento de armar la pila voltaica. Los materiales que vamos a utilizar son láminas de cartón. En este caso vamos a utilizar 7 u 8. Arandelas de zinc, arandelas de cobre, y utilizaremos el vinagre, que es el que nos va a ayudar a hacer la conectividad. 2 diodos LEDs, uno rojo y uno verde.
y un soporte que también nos sirve para ayudar a la construcción de la pila voltaica. En ese caso lo vamos a hacer como si fuera un sándwich y el soporte nos va a ayudar a que se mantengan unidas. Lo primero que vamos a hacer es empapar el cartón con el vinagre, en este caso. Entonces lo empapamos que quede bien cubierto. Eh, el vinagre es un electrolito, es una solución ácida, ácido acético diluido que permite el movimiento de iones. Con la arandela de zinc actúa como el electrodo negativo donde ocurre la oxidación, que es lo que nos va a ayudar. En la arandela de cobre actúa como un cátodo electrodo positivo donde ocurre la reducción, y el cartón empapado en el vinagre, separador poroso que mantiene el contacto de unión y sin contacto directo con los materiales. Los principios químicos es una reacción redox. En el ánodo zinc los electrones de zinc pierden electrones y hace una oxidación. Mientras que ya se está empapando bien. Ahora sí vamos armando la pila. En ese caso sería de esta manera: una arandela de zinc, un cartón, un cobre, y así seguidamente. El cátodo de cobre nos dice los electrones reducen los iones H+ y del vinagre. En movimiento de electrones, los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo a través del circuito externo generando electricidad, lo que nos va a permitir que los diodos LED se enciendan. Y así sucesivamente hasta terminar todo. Entonces sería así: arandela zinc, cartón, cobre, arandela zinc, cartón, cobre. Y completamos el ion zinc entra en el electrolito desde el ánodo y los H+ reducen en el cátodo, lo que nos va a ayudar a producir electricidad. Entonces ya casi terminamos. Sí, cartón.
y terminamos con una de zinc, y con la ayuda del soporte la presionamos. Enseguida agarramos el diodo LED, en este caso vamos a agarrar el verde, y ahí parpadea. Entonces si no funcionó y ahí encendió. Verlo acá. Y correctamente nos encendió. En resumen, la pila voltaica casera convierte energía química en electricidad usando reacción redox entre dos metales, directamente el zinc y el cobre sumergidos en vinagre. Y ahora probémoslo con el rojo. Entonces queman las paticas. Ahí funciona, ahí se ve que enciende y encendió. En ese caso tiene que durar 15 segundos encendidos o más. Entonces ya vamos a poner el cronómetro, vamos a ponerle 20 segundos. Y ahí se ve que sigue encendido, ahí se puede observar que está encendido. Si queremos más, que dure el contacto más, pues se le puede ir agregando más celdas de zinc, cartón y cobre. En ese caso utilizamos 8 celdas de zinc, cartón y cobre.